Vemos hoy la Parashá de Devarim. Con la entrega de la Torá en el monte Sinaí, llegamos a una nueva condición humana muy especial. A partir de ahora la Torá ya no está en el cielo, sino que entra a formar parte de nosotros mismos. La Torá es nuestra. Dice el Midrash que con la muerte de nuestro maestro Moshe, antes de entrar a la tierra prometida, su gran alumno Yoshua olvidó a causa del trauma de la pérdida varios centenares de explicaciones o condiciones, alajás, de la Torá. Se asustó mucho y le pidió al Creador que tuviera misericordia de él y le devolviera lo olvidado, le revelara lo olvidado. Pero el Creador le dijo: ya os he entregado la Torá, ahora es vuestra, si has olvidado algo tendrás que recuperarlo por ti mismo. Yoshua no tuvo más remedio que pedirle a uno de los grandes personajes del pueblo, que luego se convirtió en el primero de los jueces, que fue Otniel ben Kenaz, que recuperara lo perdido. El Midrash dice que necesitó 300 barriles de aceite para estudiar también de noche, después de haber estudiado, por supuesto, durante el día. Y esto seguramente representa muchísimas noches en vela, estudiando la Torá, hasta que consiguió recuperar todo lo perdido. En otra ocasión nos revela el Talmud que hubo una discusión muy fuerte entre dos sabios de Israel, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, y uno de ellos, para probar su punto de vista, apeló a la opinión del Creador, que le dio la razón. Pero Rabbi Yoshua contestó: la Torá ya no está en el cielo. Lo que puedas demostrar con tus pruebas intelectuales, con la explicación de los mandamientos, pues esto puedo aceptarlo, pero lo que salga de una voz divina para darte la razón, y esto ya es inaceptable. Y el Creador le dijo: me han vencido mis hijos, significado que efectivamente todo depende ahora de cómo y cuánto se esfuercen los hombres en entender las palabras de la Torá. El libro de Devarim, llamado Deuteronomio por los griegos, tomado de la expresión de la bíblica de Mishnei Torah, repetición de la Torá, ya es un libro, digamos, intermedio entre la Torá del cielo y la que bajó a este mundo, puesto que nuestro maestro Moshe la escribió en primera persona, siendo él el protagonista, y no en tercera persona, siendo el creador el protagonista, como en los primeros 4 libros. Con esto se convierte la Torá en más asequible a los humanos. En realidad esto ya había comenzado en la misma entrega de la Torá, cuando después de haber roto las primeras tablas de la ley labradas y escritas por el Creador, Moshe no tuvo más remedio que labrar por sí mismo las segundas tablas de la ley para que el Creador escribiera sobre ellas. Ya es una primera participación humana, como para hacer más asequible la Torá divina a los humanos que estamos estancados en un mundo material y profano. Así pues, debemos ver en el libro de Devarim algo muy especial. El largo discurso de Moshe antes de despedirse del pueblo, antes de que el pueblo entre a tomar posesión de la tierra prometida, es un texto de repetición de la Torá, para hacerlo más comprensible a quienes no han podido aún elevarse al nivel de la Torá divina. En este libro es más patente una particularidad que en otros libros no se nota tanto. Dice el Talmud que hay que tener en cuenta que en este libro las asociaciones que puede haber entre diferentes versículos que hablan de diferentes temas, por el mero hecho de estar escritos uno junto al otro. Precisamente cuando los dos versículos hablan de temas muy diferentes, cuando no acabamos de entender qué tiene que ver un tema con otro, más significativo será el hecho de que Moshe los haya colocado uno junto al otro, y no de un modo más lógico. Esto viene a decir que hay muchas cosas que se pueden aprender uno del otro, y el Talmud se dedica a explicar estas cosas en sus diferentes tratados. En realidad, este discurso es un largo reproche que Moshe hace a todo el pueblo. Los primeros versículos son explicados por los comentaristas como insinuaciones a los graves errores cometidos por el camino, diciendo que podríamos haber alcanzado la meta con muchísima más facilidad en caso de haber hecho caso a las instrucciones del Creador. La tierra de Israel está a 11 días de camino, desde el monte Sinaí hasta Kadesh, que está ya en la frontera de la tierra prometida. En lugar de 11 días, hemos tardado 40 años. Las explicaciones que da Moshe a los acontecimientos históricos, que ya conocemos por haberlos leídos en los libros anteriores, son muy importantes,
ya que en ellas está la semilla de la rectificación, el camino que debemos tomar para salir de esta crisis, para salir del trastorno del alma causado al no haber cumplido las instrucciones del Creador, al haber elegido el camino de la muerte en lugar del camino de la vida. Moshe repite muchas veces que están a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra de la profecía. Para ello deben estar adecuadamente preparados. No basta con entrar y luchar contra los cananeos, un pueblo depravado desde hacía siglos y que han llegado ya al colmo de la maldad y de la depravación. Es necesario también ser dignos de vencer en estas batallas. Y para esto no basta con la preparación militar, sino que sobre todo es necesaria la preparación moral, ética. Y cuanto más pretendemos, la Torá, el Creador, pretende que la tierra sea tierra de profecía, el único lugar del mundo y donde se hace posible la comunicación directa y consciente entre la humanidad y el Creador. Entonces, más aún debemos esforzarnos para estar preparados para entrar en una tierra así. Debemos comprender que todas las instrucciones, los mandamientos del Creador son importantes, tanto los que podemos considerar trascendentales como aquellos que nos parecen sencillos, secundarios o casi insignificantes. Así dice la Mishnah en Pirkei Avot, que debemos esforzarnos tanto en unos como en otros, ya que no conocemos su verdadero valor. Un cumplimiento nos empuja a cumplir otra vez, y una negligencia, por pequeña que sea, nos conduce a otra que podría ser ya fatal. Ya casi desde el principio, relata Moshe los grandes milagros que ya hubo en la conquista de los dos reinos que estaban al oriente del río Yardén, del Jordán, el reino de Heshbón y el reino de Bashán. Antiguamente pertenecían a los hijos de Lot, Amón y Moab, y los hijos de Israel les estaba prohibido conquistarlos, ya que deberían haber entrado por el sur atravesando la tierra de Edom. Pero los errores cometidos durante las primeras fases del viaje cerraron ante ellos el paso del sur, frente a la heredad de Judá, y se vieron obligados a entrar por el este, frente a la heredad de Benjamín. Y causaron también aquellos errores que los reyes y habitantes de los países fronterizos ya no fueran tan serviciales como para dejarles atravesar sus territorios para llegar a la tierra prometida. Pero a pesar de las obligaciones de Israel para con sus parientes los amonitas y los moabitas, que les impedían luchar contra ellos, durante los 40 años que vagaron por el desierto ocurrieron cambios importantes, ya que se abrió una brecha entre los reinos de Amón y de Moab, cuando Sihón, el rey de Heshbón, el rey de los amorreos, conquistó parte de los territorios de Amón y Moab, y así los purificó para que los hijos de Israel pudieran a su vez conquistarlos de su mano para alcanzar la tierra prometida. Y de paso aprendemos que antiguamente estos países habían sido habitados por una raza especial, los llamados Nefilim, Anakim, en otros lugares llamados Nefilim, ya que habían sido exterminados por los moabitas, los amonitas y los idumeos. En el libro de Bereshit, el Génesis, ya vimos que el nombre que les da la Torá a aquellos hombres que cayeron de su alto estatus espiritual, pero que aún conservaban parte de su superioridad. Nuestros sabios, entre ellos Maimónides en la Guía de los Perplejos, nos explican que no todos los hijos de Adán habían alcanzado el grado de Adán, hecho a imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, la humanidad se dividía, entre dos razas, los llamados hijos de Dios y los hijos del hombre. Pero también algunos de los divinos, con el tiempo y a causa de grandes tentaciones que había, caían de su estatus a otro más bajo, y por eso los llamaban Nefilim, caídos. Estos eran los guardianes de la tierra prometida, acampados a su alrededor. Los refaitas al nordeste, los luzitas al este, luego los emitas, los avitas al sudoeste, todos ellos habían sido exterminados por otros pueblos, quedando solamente unos pocos ejemplares, suficientemente impresionantes en sus valores como para amedrentar al mismo Moshe. En la parashá de Jucat lo hemos visto, en el libro de Bemidbar. El principal mensaje
de este relato es el de enseñarnos que el Creador provee por su gran misericordia los medios para solucionar los problemas en los que podemos caer, presentando nuevas oportunidades. Cuando se cierra el paso del sur, se abre un nuevo paso por el este. Pero también explica que esta nueva oportunidad implica nuevas dificultades, destinadas a reparar, entre otras cosas, el error cometido anteriormente. Algunos creen que los errores deben ser borrados del historial, se avergüenzan de ellos, sin ser capaces de convertirlos en algo positivo o de ver en ellos un rayo de luz. Pero precisamente estos datos explicados en nuestra parashá son muy importantes para nosotros, ya que con ellos aprendemos que poseemos un arsenal de fuerzas físicas y espirituales para hacer frente a nuevas dificultades, que poseemos unas cualidades fantásticas que deben ser desarrolladas precisamente. El error que hemos cometido es el que permite que las conozcamos y que las pongamos en práctica. Shalom.